triste, con dolor, usted dijo, a la casa de Jehová es que iremos. A la casa de Jehová es que voy a permanecer, porque como dijo el salmista David, es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y le aseguro que cuando nos reunimos, cuando tenemos esa confraternidad en el mismo espíritu, alabamos al Señor o escuchamos su palabra, usted no va a salir de este lugar como llegó. Eso se lo garantizo. Usted no va a salir de esa puerta. Si usted llegó enfermo, si usted llegó triste, si usted llegó angustiado, no va a salir de esa manera el día de hoy, porque en nuestra casa hay alimento para su alma. En esta casa hay alimento para su espíritu. Aquí se alaba a Jehová, amén. Así que estoy agradecida con el Señor. Siempre es un privilegio poder compartir su palabra abiertamente, porque como lo hicieron los discípulos, los apóstoles, era difícil compartir su mensaje del evangelio. Y ahora tan libremente podemos reunirnos en un lugar. Sabemos que la iglesia no es las 4 paredes, pero sí estamos aquí en un lugar bajo aire, unas sillas muy cómodas, su iglesia está muy bonita y se puede gozar en libertad. En cambio, el pueblo tenía que esconderse antes, o tenía que pasar persecución, tenía que correr el apóstol Pablo de un lugar a otro. Y eran apedreados por el evangelio. Sufrieron por el evangelio. Pero nosotros hoy podemos decir, te alabamos, te exaltamos, te adoramos, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre. Y eso es lo que estamos aquí. Gracias a Dios que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Gracias al Espíritu Santo que ha puesto en nuestro corazón, que nos ha revelado el propósito por el cual estamos en esta tierra. Yo puedo decir que conozco para qué nací. Puede ser que usted también sabe para qué nació. Y hay unos que todavía no conocen el propósito de su vida. Pero creemos que el Señor y el Espíritu de Dios puede revelarse a tu vida en esta mañana. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo a través de su pueblo, por lo que Él comenzó y lo que Él va a terminar a hacer. Gracias a Dios por lo que está haciendo con esta iglesia. Que Dios bendiga sus vidas, pastores. Que el Señor les siga usando, porque tienen pastores de oración. Su pastora es una pastora valiente y guerrera, que he podido compartir con ellas en varias ocasiones, y sus consejos han llegado a mi alma y a mi mente. Y cuando uno se agarra de esa oración, como decía el hermano, estamos en tiempos difíciles. Pero hay siervos que el Señor ha puesto y ha levantado para que traigan alimento a su vida, para que traigan son de bendición a su vida. Levanten sus manos por ellos, levántenle las manos a ellos cuando estén cansados. Porque el Señor escoge sacerdotes y levitas para que de su santuario salga adoración genuina, predicación de la palabra correcta, alimento que viene del cielo. Que la presencia habite del Señor en este lugar, que haya un mismo sentir en este lugar. Que como el Señor le dijo en Números a los levitas y al sacerdote Aarón, no tendrán una tierra, pero sí sabrás que yo soy tu porción. Yo soy su porción, pastores, el Señor les dice. Él es su porción. En Él está todo lo que necesitamos. Decía anteriormente que antes los apóstoles, cómo sufrieron por llevar el evangelio, para extenderlo en la tierra, para que los gentiles y nosotros que somos del grupo gentil, o solo que haya un judío aquí y no conozca a alguien, pero sabe que Pablo fue escogido para llevar el mensaje al grupo gentil. Y esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes en el libro de Filipenses, capítulo 1, 27, y le pido que en esta mañana tengamos reverencia a su palabra, que escuchemos lo que el Señor quiere decirnos,
Que olvidemos la lista de cosas que tenemos que hacer en esta semana. Que olvidemos lo que nos sucedió estos días atrás. Y que estemos preparados para recibir la palabra de Dios. Y cuando usted la reciba, que cuando usted vaya a casa, esa palabra quede en buena tierra. Porque usted sale de aquí y el enemigo va a querer robar la palabra. Pero usted, si usted está con un espíritu de discernimiento, usted va a meditar en la palabra, va a obrar a través de ella, va a actuar conforme su palabra. Amén. En el capítulo 1, versículo 27. Y vamos a leer del 27 al 29. Pero me voy a permitir leer en la versión Nueva Traducción Viviente, y de ahí vamos a leer Reina Valera. Solo quiero leer estos versículos en esta traducción porque quiero hacer un énfasis donde dice en el 1:27, en el nombre de Jesús, dice así: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Reina Valera creo que dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y yo quería dar énfasis a ciudadanos del cielo, porque cuántos a veces estamos tras una ciudadanía y entonces así usted sí se siente un buen civil, así entonces usted sí va a ser un buen ciudadano. Pero Pablo le hablaba a la iglesia de Filipo. Fíjese que cuando Pablo dice que llega a Filipo no encuentra una sinagoga con suficientes judíos, entonces empieza a hablar a un grupo de gentil. Ahora Pablo está en la cárcel, está preso, pero escribe esta carta y dice: vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito. Quiero hacer un alto aquí. En un mismo espíritu y propósito. Pablo, no es que había en este momento que ellos estaban haciendo las cosas malas, no. La iglesia de Filipo había sido un soporte para Pablo, aún en una ayuda financiera que él ni siquiera había pedido. Él estaba agradecido, él estaba elogiando a la iglesia de Filipo, pero le estaba diciendo: a pesar de sus buenas obras, necesito que ustedes sigan teniendo un mismo espíritu y que luchen para un mismo propósito. ¿Y cuál propósito es esto? Dice: luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Fíjese lo que dice aquí: no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos. Aún por Dios mismo. Solamente Dios puede salvarnos de nuestros enemigos. Pero les está diciendo: no se dejen intimidar por sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? Aquellos que se oponen a la cruz, aquellos que se oponen a la verdad, aquellos que se oponen a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aquellos que se oponen a la vida eterna, a una sangre que redimió y unió al pueblo judío y al pueblo gentil. Y dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Dice que perezcáis por Él, la Reina Valera. Muchos ahora dicen: cuando usted viene a Cristo es pura vida, ya no va a sufrir, usted no va a ver sufrimiento. Ese es un evangelio incorrecto que usted pueda predicar para que otras personas se conviertan. No es verdad. Uno va a recibir el gozo de su salvación, la paz y la vida eterna en Cristo, pero también dice que también se nos ha dado que el privilegio de sufrir juntamente con Cristo. Entonces no podemos decir: yo quiero la cruz, pero no quiero sufrir por Cristo. Estamos juntos en esta lucha, pueblo. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún
no ha terminado, decía Pablo. Pueden tomar sus asientos. Pablo entraba de lucha en lucha. Pero anteriormente en este capítulo dice que aún la guardia donde él estaba arrestado, dice, aún sé ahora por qué estoy arrestado aquí, porque la guardia ahora ha conocido de Cristo. Su sufrimiento se compensaba al ver que otras personas estaban escuchando de Jesucristo. Hay veces que nuestro sufrimiento no tiene sentido, usted no le haya razón y usted comienza a murmurar y comienza a quejarse porque no está recibiendo, como Pablo, esa otra satisfacción de esparcir el evangelio. ¿Verdad que cuando usted sufre y usted dice el enemigo se ha levantado en contra de mí, es porque usted ha entendido que usted está haciendo algo para Cristo? Porque usted usted es tiro al blanco al enemigo. Tenemos un enemigo. Y eso es tan cierto. Hay un enemigo tras la iglesia de Jesucristo. Hay perseguidores tras la iglesia de Jesucristo. Pero Pablo decía y exhortaba a la iglesia de Filipo, manténganse en un mismo sentir, trabajando y luchando por un mismo propósito. Porque si lo hacen, recibirán, no solamente le estaba diciendo ahora el privilegio de sufrir, sino que van a recibir algún pago que un humano no puede darle. Van a recibir lo que el Señor Jesús, a lo que a Él se le ha dado, lo que el Padre le ha entregado, toda autoridad. En el cielo y en la tierra se le fue entregada a Jesús. Así que voy a seguir leyendo en el capítulo 2 y voy a leer del capítulo 2, versículo 1 al 16. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Pablo está haciendo como énfasis, pregunta, si hay alguna. ¿Hay alguna consolación en Cristo, iglesia? Usted realmente, Pablo estaba diciéndole a la iglesia, pónganse a pensar. ¿Realmente hay alguna consolación en Cristo? Porque les acaba de decir que es un privilegio que suframos juntamente con Él. Pero ahora les está preguntando, ¿realmente usted cree que hay una consolación por medio de Cristo? ¿Realmente usted está seguro que hay un consuelo en el amor de Cristo? ¿Realmente usted tiene comunión con su espíritu? ¿Con el Espíritu de Dios? ¿Hay alguna misericordia en Él? Usted sabe que su misericordia se renueva cada mañana. Así es Dios. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahora quiero que nosotros entendamos cuando dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Y quiere que nosotros lo hagamos con humildad y estimando cada uno más superior al otro. ¿Sabe que eso es la verdadera definición de humildad? Muchas veces confundimos la humildad con vestimenta, con quien tiene una casa más humilde que el otro, con quien tiene más educación que el otro. Y eso no es humildad. Pablo exactamente sabe qué es la humildad. La humildad es reconocer
qué tanto nosotros necesitamos ser conscientes de nuestras debilidades. Esa es la definición de humildad. Cuando usted reconoce qué tanto usted necesita de Cristo, y no solamente a veces de Dios, sino de los mismos que están al lado suyo. Eso es ser humilde. Ser consciente de nuestras debilidades, reconocer que lo que usted ha alcanzado ha sido por medio y favor de Dios, y también por las personas que el Señor ha puesto a su lado como mentores, como con más experiencia que usted. Usted sabe qué tan raro es escuchar que alguien se acerque a otra persona y le diga: he aprendido tanto de usted. Si usted no me hubiese enseñado esto, yo no sabría, nunca hubiera aprendido a hacer esto. ¿Cuántas nueras se acercan a su suegra y le pueden decir: he aprendido de usted cómo cocinar para poder cocinarle a mi esposo? Conforme a él le gusta, ¿verdad? Conforme su sabor, apetito. ¿Cuántos se le acercan a su maestro y le dicen: maestro, si usted no me hubiera enseñado, yo no hubiera aprendido, yo me hubiera dado por vencido, no hubiera jugado este deporte, no hubiera hecho esto, no hubiera dadome cuenta del talento que tenía escondido? Eso es ser una persona humilde. Pero el mundo no recompensa al que hace eso. El mundo no aplaude al humilde. Y Pablo les estaba diciendo: iglesia, hay que tener humildad para reconocer que el otro es superior a usted. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se va a sentir siempre menos que la persona de enseguida de usted, que usted no vale, que la otra solo puede hacerlo. No quiero confundirle de esa manera. Solamente estoy diciendo que tenemos que reconocer que la gracia que está en usted está en el otro, pero puede ser que el otro ya pasó por el fuego como Daniel y sus amigos y usted no ha entrado, entonces él ya salió aprobado. El Señor ha derramado esa gloria sobre esa persona y ahora está para enseñarle a usted que sí se puede, que puede salir del hoyo cenagoso, que Dios le levanta y le saca de ese hoyo. Esa es humildad, iglesia. Creo que hasta hace poco entendí eso por tantas cosas que yo vi y que yo decía: eso no es ser humilde. Porque hay humildes como el mundo lo define, con un ego tan dentro y una mente y una actitud tan fea. Y para ellos eso es humilde. No se dejan enseñar, eso no es humilde. Humilde hay que dejarse enseñar. Hay que reconocer que Dios es el supremo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que en Él está la autoridad, pero que Él también dio autoridad a sus hijos, que Él escoge, que Él pone y Él quita reyes. Hay que reconocer, esa es humildad. Tenemos que tener una actitud correcta delante de Dios, hacia las personas y con nosotros mismos. Fíjese lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Otra versión dice: no tengan interés solamente por los suyos, no se preocupen por su propio interés. Hay que ver por el interés de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí comienza un poema que Pablo hizo, que hay hasta un himno de cómo él describe la actitud de Cristo. Y ese es el mensaje de esta mañana: tengamos la actitud que tuvo Cristo. Y fíjese cómo comienza a definir y a decir: el cual, hablando de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le está describiendo Pablo y le está diciendo Jesús siendo Dios, porque Él era Dios, Él es Dios, Él sigue siendo Dios. Hay muchos que no entienden y no reconocen que Jesús era Dios y que es Dios y que siempre fue Dios. Pero Juan lo describe en el capítulo 1. El verbo se hizo carne. Jesús era Dios y ahora no podemos decir como iglesia Él era Dios, por eso aguantó la cruz, por eso aguantó el menosprecio, por eso aguantó todo. Porque ¿sabe qué sucede cuando Él va a la cruz? Dice que para adelantarle su muerte iban y les quebraban las piernas. Cuando llegan a Jesús, lo ven que ya está muerto, no le quiebran las piernas, no porque ya había muerto, porque ya había sido declarado en su palabra por el profeta, ninguno de sus huesos será quebrado. Pero ¿sabe qué si hace el soldado? Traspasa su costado y sale sangre y agua, para que el que fue testigo pudiera ser escrito y decir, Él salió a sangre y agua. La razón por la que el humano es conforme, dice que nuestro cuerpo es 60% agua y sangre. Fue humano hacia la cruz, despojó a sí mismo. En griego creo que es una palabra que se llama kenosis cuando fue escrita esta palabra, y dice kenosis literalmente significa se vació de sí mismo, dejó el privilegio, dejó sus privilegios, dejó su derecho de siendo Dios y caminó en la tierra como hombre. Ay, porque amó al pecador, amó al que estaba en pecado, para poder librarnos del pecado de la muerte, para poder entregarle la vida eterna a usted y a su casa y a mi vida. Así que fue a la cruz y murió y resucitó. Él no se quedó ahí, pero quiero decirle que para tener la actitud de Cristo, muchos dicen es que Él era Dios, Él no podía soportar todo. Yo no puedo soportar todo, yo no soy Dios, hermano, pero el Espíritu dice que ha venido sobre su vida, está dentro de usted para ayudarle, para guiarle hacia toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos sobrepasar los deseos de la carne? Porque no estamos sintiendo, porque no nos estamos despojando de nuestra carne, humillándonos ante la presencia y decirle, no son con mi fuerza, es con el poder de tu Santo Espíritu. No es por medio de mí, es por lo que tú puedas hacer a través de mí. Te entrego mi vida, me vacío de mi querer, de mi deseo. Te entrego lo que soy, Jesús. Haz conmigo como a ti te plazca. ¿Cuánto le han dicho al Señor eso? Y se levanta más persecución y siente más fuerte el ataque. Pero ¿a poco no es recompensa suficiente que usted va y se humilla delante de Dios y no batalla para entrar en su presencia? Porque ahora dice, no soy huérfana, tengo un Padre en el cielo que está sentado en el trono, que nada lo ha movido. Pero ahora mi Cristo, mi abogado defensor, se sienta a la derecha de Él. Por eso Cristo en su última oración antes de ir a la cruz le dijo, Padre, regrésame a la gloria que compartíamos antes de yo haber descendido. Y ahora está a la derecha de Él y diciéndole, y se para, Padre, ayúdale, yo sé lo que es sentir el menosprecio, dale la fuerza para que siga adelante. Yo sé lo que es sentir el rechazo, yo sé lo que no tu propio pueblo no me aceptó. Fui a Jerusalén y no aceptó, dice Lucas, que Jesús lloró, porque dijo, ¿cómo quisiera Jerusalén que hubieras aceptado tu salvación el día de hoy? Y Jesús hizo esto. Dios es amor. Por eso sé que Él es Dios. Él era antes de venir como carne
y hueso. Él era Dios. Solamente Dios puede amar de la manera que Él nos amó. Solamente Dios pudo ver a esa mujer samaritana y decirle: has tenido quién sabe qué tantos maridos, pero ninguno ha satisfazado del agua de la vida que yo te doy. Nunca más vas a tener sed. Solamente Jesús puedo decir: no te condeno, mujer adúltera, no te condeno. Y no criticó al que no podía entrar al agua. No criticó al que aguantó tanto y estuvo esperando un milagro hasta que se moviese el agua, sino que fue hacia él y le sanó. Solamente un Dios que ama de esa manera deja su privilegio, deja su reino, deja todo lo que tiene para venir a morir por una humanidad que pecó. A nosotros se nos dio a escoger. Desde el tiempo de Adán y Eva, coman de este fruto, mas de este no. Tú y yo tenemos un libre albedrío, una opción. Muchos rechazan el amor de Dios. Muchos rechazan sentir la presencia de Dios. Es una decisión, iglesia, el sentir la presencia de Dios. Es una decisión seguirle. Es una decisión buscarle. Es una decisión recibir su salvación y cuidarla como el regalo más caro que le hayan dado a usted, y que usted dice: no quiero que esto se me eche a perder, no quiero que esto se me dañe, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a cuidar, lo voy a poner lejos para que nadie me lo ensucie. Su ropa debe cuidarla para que nadie le ensucie y quite su esencia que Dios le ha dado. Que nada quite la esencia que el Señor depositó en usted. Y que a través de los años usted ha podido crecer en madurez espiritual. Y que puede decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si muero, para mí es mejor. Pero si vivo, para ustedes les conviene, porque puedo hacer más por Cristo en la tierra. Así que Jesús dejó todo al lado, se vació. Kenosis es la palabra griega. Se despojó, ¿qué dice aquí? Se despojó a sí mismo. Para poder ser humilde, usted tiene que despojarse de su ego. Tiene que despojarse de lo que usted piensa que es, de esa única manera que le enseñaron, y esa es la correcta. Deje que el Espíritu Santo le revele cuál es la manera correcta. Porque la Biblia por eso dice, cuando habla de humildad, por eso el Padre dice: al humilde lo miro de cerca, lo dejo entrar en mi presencia. Más altivo, lo miro de lejos. Y fíjese en el versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Era una iglesia que estaba obedeciendo los consejos y las enseñanzas de Pablo, y aún así les exhorta. Siempre es tiempo, no es malo que se le exhorte, aunque usted diga: yo estoy obedeciendo. ¿Por qué el Señor me exhorta? Porque el Señor quiere que crezca en fe. Quiere hacer su carácter crecer. Porque el cristiano tiene que crecer no solamente en fe, sino en estatura de carácter. Hay que ser cristianos con carácter. Que sus enemigos no le intimiden, como decía aquí. Que el enemigo no intimide su casa. Mientras usted sepa que usted está legal delante de Dios, que usted puede entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué se deja cobardar por el enemigo? ¿Por qué se deja cobardar por sus perseguidores? Cuando usted sabe que usted y el Padre, y en su corazón hay un corazón limpio y puro. Por eso, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. ¿Cuántas veces nomás hacemos caso cuando nuestras autoridades están presentes? Así todos ascienden al sueldo. Así son todos cuando el patrón está enfrente. Hace todo bien.
Por eso Pablo estaba aceptando y diciendo, no solamente lo han hecho en mi presencia, ahora no estoy. Y lo que Epafrodito me ha dicho de ustedes, las noticias que se me han escuchado de ustedes, yo quiero felicitarles, pero quiero seguir exhortándoles y diciéndoles, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En la versión Nueva Traducción dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Muchos son salvos y se quedan con la salvación, pero no hay resultado de la salvación que ha recibido. ¿Por qué digo no hay resultado? Porque el carácter sigue siendo el mismo. Porque las mentiras que salen de su boca siguen siendo las mismas. Porque siguen en la misma naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo así? Pues sí, porque si el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Aceptó que Cristo fue a la cruz, cree que Jesús resucitó, pero sus acciones siguen siendo las mismas. Y no hay resultado de su salvación. Mas Pablo decía aquí, esfuércense por demostrar el resultado de su salvación. Ocúpense por su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Creo que el mayor regalo como un ser humano, aparte de nuestra salvación, en lo personal es una opinión personal. Que el hombre y la mujer de Dios conozca la voluntad de Dios para su vida. Porque si tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, no hay nadie que te va a mover de la roca que es Cristo. No hay nada que te va a mover del propósito y de la asignación que Dios tiene para tu vida. A Pablo los golpes, los látigos no lo movieron ni le dejaron para poder decir voy a seguir predicando el evangelio. Y sí, sabemos que la gran comisión de Cristo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mas ahora los dones son diferentes. Primera de Corintios capítulo 12 dice, todos han recibido ciertos dones espirituales para la edificación de la iglesia. Todos necesitamos de todos, porque Dios por su gracia le dio un don a la pastora, Dios le dio un don al pastor, Dios le dio un don a usted, Dios me dio un don a mí, y yo no puedo decir solamente este don. No, yo necesito del don que ellos tienen. Ustedes necesitan lo que Dios me ha dado. Cuando comprendamos eso, podremos tener un mismo sentir, una misma unidad, un mismo espíritu para darle gloria al Padre. Lo que se nos dio no es para mi vanagloria, es para darle gloria al Padre. ¿Y cómo le doy gloria al Padre? Reconozco que no soy yo. Es la gracia dada por medio de Cristo. Es el amor inmerecido por medio de Cristo. Hacer todo, fíjense lo que dice el versículo 14, sin murmuraciones y contiendas. Nueva Traducción dice hacer todo sin quejas y sin discusiones. Porque el que discute entra en murmuración, entra en pleito, entra en contienda. El que se comienza a quejar, ya comienza la murmuración. Haga todo sin quejarse. Y nos dice Pablo, ¿por qué? Para que seáis irreprensibles. En otras palabras, háganlo para que nadie les critique. Cuando a alguien ser irreprensible es porque yo no estoy diciendo que la crítica, porque usted puede hacer las cosas buenas y todavía le van a criticar, porque para cierta persona nunca es algo suficiente bueno. Ahí estoy hablando de la humildad. Pero cuando Pablo dice, sean irreprensibles y sencillos, ¿qué les está diciendo? La misma actitud de Cristo.
que obedeció al Padre en todo. En todo le obedeció. Por eso dice anteriormente, le dio nombre sobre todo nombre. Y más adelante vamos a ver el plan secreto de Dios a través de esto que estamos leyendo. Dice, sin mancha en medio de una generación. Fíjese cómo desde entonces Pablo decía, de una generación maligna y perversa. De una, podemos decir ahora, una generación, ¿qué podemos decir? Corrupta. Estamos viviendo en una generación donde la gente a lo bueno le llaman malo. Se oponen a la verdad, que es Cristo. Por eso dice, hay una generación perversa. Hay una generación maligna. Pero ustedes deben de ser hijos sencillos. Para que de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es un luminar? ¿Qué es luminar? Algo que brilla, ¿no? Para que brillen. Si no brilla la iglesia de Cristo, ¿qué va a brillar? Si la iglesia de Cristo no brilla, ¿qué brilla entonces? Asidos, dice aquí, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para todo siervo de Cristo que ha trabajado, creo que esa va a ser su satisfacción en frente del Jesús de Nazaret, el pastor de pastores, el Cristo supremo, y decir, no trabajé en vano, mis rodillas dobladas no fueron en vanas, el predicar el evangelio no fue en vano. Puedo, dice Pablo, gloriarme. ¿Qué quiere decir gloriarse? Es compartir la gloria de Cristo, es compartir lo que viene de Él, lo que le pertenece a Él, porque hice lo que tú me mandaste y aquí está el resultado. Semilla, si no hay cosecha, de nada sirve la semilla. Hay que tener cosecha. Si usted siembra algo y la planta se le muere, si no hay fruto, ¿de qué sirvió? Entonces hay que tener un resultado. En otras palabras, vengo a decirle esta mañana, aférrese a la palabra de vida. Aférrese. No se suelte. Por más difícil que sea la situación y el mundo actual, aférrese a la palabra. Conozca de la palabra. El problema es que como hijos de Dios, el enemigo es el primer enemigo, correcto, del cristiano. Junto con él trabaja, dice, potestades, demonios asignados para venir a ser obstáculo. Pero si usted se aferra a la palabra, si usted lee la palabra, el enemigo nunca va a querer que usted conozca la palabra. Nos va a distraer a todos. Estamos viviendo en la generación más distraída que se ha visto. Por eso más accidentes automóviles. Por eso más de todo hay. Porque estamos distrayéndonos por cosas que no tienen valor y sentido. Pero si no nos dejamos distraer, si conocemos la palabra, entonces sí podremos, como dice, vamos a saber que no hemos corrido la carrera en vano. Porque esa es nuestra fe, nuestra carrera es llegar hacia la meta que se nos ha asignado. Vamos a concluir en Efesios 3, unas hojas hacia atrás, nomás unas 2 o 3 creo. Efesios capítulo 3, 6 al 11. Y aquí Pablo les enseña a los gentiles una vez más el plan secreto de Dios. El plan secreto de Dios que habla, vamos a comenzar en el versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio,
de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese Pablo, el asignado para llevar el mensaje a los gentiles. Alguien que, como dice, él era de la tribu de Benjamín. Él estudió con los fariseos. Él conocía la ley. Y ahora dice, soy el menos digno, porque él entendía que en un momento había perseguido a la iglesia junto con el fariseo, que estaba opuesto a Cristo. Pero cuando Cristo se le aparece y esa conversión tiene Pablo, fíjese cómo ahora Dios revela un plan tan secreto que aún en el Antiguo Testamento sabíamos que Dios hablaba que iba a ser un mismo pueblo y no solamente judíos sino los gentiles. Pero lo que no conocíamos es lo que vamos a leer aquí, que dice, o lo que acabamos de leer, que somos coherederos. La misma promesa que se le dio al judío se le dio al gentil. Ese es el misterio que Pablo está diciéndole a los gentiles. Siempre se había hablado que va a llegar esa luz hacia los gentiles, pero no se había dado a conocer, solo se dio a conocer por medio de la revelación del Espíritu, que la misma promesa dada al judío era la misma promesa para el gentil, que las mismas riquezas que hay en el cielo son para el gentil. Por eso, iglesia, tenemos que sentirnos amados por el Padre. Cuando usted ama al Padre, ¿sabe qué va a hacer? Va a corresponder a su amor. Pero cuando usted no se siente amado por el Padre, usted no corresponde. Usted sigue amando el mundo, usted sigue amando a los que aman el mundo. Y no estoy diciendo que no debemos de amarle, pero sigue haciendo las cosas del mundo porque no se siente suficiente amado por el Padre. Cuando usted se siente suficiente amado por el Padre, usted automáticamente corresponde, alaba, se somete, se sumerge en su presencia, porque dice: yo sé que en el momento que yo me desconecte, que yo le suelte la mano al Padre, al Hijo, al Espíritu de Dios, voy a perecer. Yo compartía con los jóvenes y les decía, a veces no nos sentimos amados porque no estamos amando a Jesús lo suficiente. Cuando usted ama a Jesús lo suficiente, usted se siente amado suficiente. Y Cristo y usted es la mayoría. Eso es lo que usted necesita. Necesita el amor de Cristo en su corazón. Alguien que no ama, no puede amar. Ama con límites. Tiene compasión con límites, mas no es amor. Gente confunde la compasión con el amor. No. El ser buenas obras, buenas dádivas, no es amor. A veces es compasión, usted siente lástima, pero no es amor. Si es amor, usted va a hacer lo que Pablo dijo: voy a poner los intereses de los demás primeros que los míos. ¿Puede quitarse el bocado de su boca para dárselo a otra persona? Ese es amor. ¿Puede llenarse con un pedacito para que el otro coma porque no se llenó? Ese es amor. Ese es el matrimonio que es exitoso, ¿cierto? El que se permanece junto y dice: por amor sé tener, dice Pablo, y también sé lo que es no tener. Puedo tener en abundancia y puedo tener limitado, pero nada me va a quitar el gozo de mi Señor. Por eso Él estaba diciendo aquí: somos coherederos, tenemos la misma promesa. Muchos sienten solo el Señor a los judíos bendice. Solamente nosotros tenemos que bendecir la nación que Él escogió, nación santa, Jerusalén. El que declare bendición sobre Israel será bendecido. Hay que orar por el pueblo que Dios escogió.
Pero ese mensaje, el amor de Cristo fue no solamente Jerusalén, también hay gentiles, hay allá en Samaria, hay samaritanos, hay gentiles. ¿Qué fe es esta de esa mujer que dijo tan solo si toco su manto seré sana? Dijo Jesús, no ha hallado otra fe como el de esta mujer. Algo que mueve a Dios es su fe, es creer. De nada sirve que yo termine hoy, cierre hoy, usted me escuchó hoy, recibió, se aburrió y usted salga y no pongamos nada en práctica. La fe sin obras es muerta. Tengo que accionar, tengo que tomar pasos de obediencia. Fíjese, dice, y de aclarar. Pablo comienza a aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Fíjese, ¿desde cuándo? De los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Y por medio de quién? ¿Por quién podemos dar a conocer a Cristo? ¿Quién va a dar a conocer a Cristo? Sí, los cielos cuentan la grandeza de Dios, pero ¿quién va a dar a conocer al mundo de Cristo? Dice, por medio de la iglesia es que puede dar a conocer el plan secreto de Dios. Yo pienso qué frustración a veces Pablo entraba cuando en las sinagogas le preguntaban y le decían o los perseguían y le decían, no, tú lo que predicas estás mal, solamente los que fueron circuncisados tienes que hacer esto. Y él dijo, el único que somos circuncisados es por medio del Espíritu de Dios. Hay que entender, hay que dejar que el Espíritu dé revelación por medio de su palabra. Si usted no se llena de su palabra de Dios, de la palabra de Dios, usted va a hablar cosas de lo que usted se llena en otras fuentes. No voy a decir cuáles, usted sabe cuál es su fuente. Por eso él estaba diciendo, es por medio de la iglesia, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hay riqueza en Cristo. Hay paz en Cristo. Nadie puede comprar la paz. Nadie, ni nada. Pero esa riqueza de esa paz que da Cristo, usted la tiene. Y usted puede compartirla con otra y decirle, mira, tú ya has buscado en todos lados la paz. Déjame, te enseño cómo vivir una vida en paz. Y usted comienza a ministrarle y comienza a enseñarle la palabra. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Solamente se accede al Padre por medio de Cristo. Él es el único camino al Padre, no la buena dádiva. El único camino al Padre se llama Jesús. Y su fe en Jesús le da acceso al trono de la gracia. Dice aquí, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotras, las cuales son vuestra gloria. Cuando usted ve a alguien sufrir tanto tiempo, usted no comienza a cuestionar, ni a criticar, ni a murmurar. Algo ha de haber hecho la hermana, el hermano. Porque usted no sabe por qué el Señor le permite sufrir de esa manera. Los amigos de Job no entendían por qué Dios le permitió sufrir de esa manera. Pablo sufrió demasiado. David sufrió demasiado. Un rey con tanto éxito que conquistó tantos territorios, pero tan perseguido por sus enemigos, tan rechazado como fue David. Yo creo no hay otro que el Señor Jesucristo es el que sufrió más que todos ellos. Pero alguien que usted dice,
que usted se crea, que usted dice, es que yo no soy capaz, yo no soy Cristo, él tenía todo. ¿Y David? ¿Y Job? Tan humano como usted y yo. Sabemos que nacimos de una naturaleza pecaminosa, pero ahora tiene que haber un cambio, un resultado, porque la sangre de Cristo ha limpiado, ha transformado. Cuando nosotros decimos, tengo la mente de Cristo, muchos piensan, tengo la mente de Cristo para hacer grandes cosas. Tengo la mente de Cristo para alcanzar grandes cosas, para prosperar demasiado. ¿Sabe por qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es lo que les dije que hizo en Lucas? Él llora en Jerusalén. Él llora por ver que el pueblo no acepta la salvación que viene de él. La mente de Cristo es llorar por aquel que perdido, por aquel que su alma ha sido entregada al enemigo y no hay, para él piensan que no hay salvación y muchos dicen, este no tiene salvación, no se va a salvar, y usted llora para que el Señor haga la obra en él y sí se va a salvar. Porque si tan solo se pudiesen de acuerdo 2 o 3 en su nombre, el Señor contesta. Pero ¿qué decía Pablo? Unánimes, un mismo sentir para un mismo propósito. El propósito aquí de la iglesia no es solamente para venir y vernos bonitos y hacer un club social de hermanitos. No es ese. El propósito de la iglesia es que afuera brillemos para que digan, lo que tú tienes lo necesito yo. Yo no entiendo cómo te ha pasado de todo y todavía ríes y todavía duermes y todavía tienes paz. Es que Cristo es mi paz. Es que Cristo es mi gozo. Es que Cristo es mi salvación. Y al que se pierde no se va a perder por un religioso. Tiene que venir a Cristo por alguien que ama, que es discípulo de Cristo. Los religiosos fariseos le llevaron a la cruz. Nosotros como iglesia debemos dejar de apedrear a los otros y estar en contienda el uno al otro. Eso es lo que prohíbe la unidad. Destruye la unidad. No deja que los milagros, no deja que las cosas sucedan como deben. Tenemos que entender que en el momento que usted se una en un mismo sentir, el Señor va a hacer. Por eso Jesús mismo oró en su última oración, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. No tiene que comer lo que a usted le gusta. No tiene que ser la otra persona vestirse y gustarle el mismo color que a usted le gusta, los mismos lugares de restaurante que a usted le gusta. Tiene que ser una persona que le guste estar en la presencia y menguar para que Cristo crezca. Para que su fe crezca, se hace esa persona más chiquita para que Dios crezca, para darle gloria a Él. Eso es unidad, iglesia. Muchos piensan que la unidad es que usted esté en la casa del hermano todos los días y todas las semanas y todas las semanas. Es compañerismo, pero demasiado compañerismo no es unidad. Unidad es un espíritu correcto. Cómo ve al hermano de una manera correcta, sin señalar. Esa es unidad en Cristo. El que no apedreó, el que le dijo, yo no te juzgo, ¿lo juzgan ustedes? Ese es su mismo espíritu. Porque en Él hay amor. Él es suficiente. Hay un viaje que nosotros corremos en esta tierra. Todos somos destinados, predestinados, dice la palabra. Usted tiene una asignación. Y esta mañana, si el Señor puso este mensaje, me trajo como mensajera para decirte,
permanezca. No estoy diciendo que no has obedecido, sino como Pablo le decía, porque lo has hecho, te sigo diciendo, es necesario mantenerte de esta manera. Porque estás viviendo en una generación perversa y corrupta. Hay una generación maligna que no quiere las cosas de Cristo, que no quiere la cruz, que no quiere dejar su pecado. Pero pienso que cuando la iglesia se una a clamar por esas personas, el Señor va a dar un movimiento y el Espíritu de Dios, así como gime, va a gemir nosotros también. Vamos a llorar también nosotros. Padre, necesitamos regresar a ti. Espíritu de Dios, si te he contristado, si te he puesto triste, perdóname. Ven, ayúdame, guíame a la verdad. He tomado decisiones por mi propia cuenta. Mas ahora quiero cumplir con tu asignación. Ese es el mensaje de esta mañana. La unidad del Espíritu, iglesia. Puedes ponerte de pie y vamos a orar todos juntos y decirle al Señor que tu palabra, Padre mío, que caiga en buena tierra. Permíteme recordarla, que haya hambre. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Que cada vez crezca el hambre. No el apetito por las galletas, no el apetito por la carne asada, el apetito por la palabra. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Esta Biblia es inspirada por Dios. Este libro de promesa y de pacto ha sido inspirado por Dios para que su pueblo llegue y alcance lo que Él quiera, para que usted muestre la gloria de Dios donde quiera que vaya. Usted no es un huérfano, usted no es un donadie. No, es Cristo su mente, la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, iglesia. Usted pídale la mente de Cristo, Padre eterno. Dame la sabiduría. Dame un espíritu de discernimiento para discernir el bien y el mal. Dame ese discernimiento que necesito. Oremos todos juntos. Pidámosles al Padre en el nombre de Jesús. Padre eterno, entramos, Señor Jesús, ante tu presencia. Tu presencia está en este lugar porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, no sabemos los tiempos, no sabemos cuánto falta para tu venida, Mesías, no lo conocemos. Sabemos que las señales se están cumpliendo. Puedo ver, Señor, podemos saber y entender, Señor, que los tiempos son malos, pero tú eres bueno. Y no importa el tiempo, lo que importa es lo que tú has asignado para que nosotros hagamos en este tiempo. En este tiempo tú puedes manifestar tu poder y tu gloria. En este tiempo tú puedes hacer, Padre mío, que los cielos se abran al favor de tu iglesia. Que la sabiduría divina que viene de ti entre a nuestro corazón, entre a nuestra mente. Ayúdanos a hacer buenas acciones. Ayúdanos a tomar, Padre mío, buenas decisiones. Ayúdanos a tener esa mente de Cristo. La mente de Cristo para